Bien chicos, buenas tardes ya. Eh, a ver cómo iniciamos el día de hoy. Vamos a terminar, o bueno, no sé si terminar, tal vez empezar. eh, el, el tema de la geopolítica, y digo empezar porque con lo que vamos a trabajar ahorita, espero se abra una posible ventana de trabajo un poco más crítico que lectivo, es decir, que catedrático a lo que hemos estado haciendo hoy, estas clases. Quisiera que con lo que surja hoy pudiésemos trabajar por lo menos la siguiente clase eh, de una manera un poco más dialogada, un poco más discursiva y charlada que simplemente yo decir cómo son las cosas. ¿Sí? Esto porque el tema que vamos a empezar a abordar, o más bien la forma como vamos a abordar el tema que ya hemos trabajado, nos va a poner en tensión varias de las cosas que hemos visto, especialmente en el segundo y en el tercer periodo. ¿Sí? Em, Si ustedes se acuerdan, nosotros en el primer periodo trabajamos un poco lo que fueron todas las formas y estructuras económicas que se formaron en Latinoamérica, eh, relacionándolas fuertemente con las estructuras políticas y las diferentes eh, choques dictatoriales o más bien dictaduras, era la palabra que estaba buscando, que se dieron en este momento histórico, en el momento de la eh, Latinoamérica entre el 1920-1930 hasta llegados ya entrados en 1980. ¿Sí? Durante estos 50 años nosotros vamos a tener un momento histórico de una convulsión en Latinoamérica bastante grande que se le va a conocer con el nombre del boom latinoamericano, eh, no tanto como boom de manera positiva, sino boom de manera estrepitosa o movida. ¿Sí? Durante el segundo periodo lo que nosotros trabajamos fue todo lo que fue el tema de la globalización, un tema que ustedes ya habían venido trabajando. Esta vez lo que yo quise hacer fue eh, relacionar esta globalización con la idea de Estado y con la idea de poder que habíamos construido, que nosotros construimos con relación a un pensador y sociólogo que se llamó Michael Foucault. ¿Sí? Nosotros trabajamos todo esto de los diferentes momentos del poder, los diferentes eh, poder gubernamental, poder disciplinar, poder soberano, y hicimos un constructo globalizado en este sentido, y poco a poco lo fuimos relacionando con la globalización cultural. ¿Sí? Y vimos cómo se daban estas relaciones de poder. Eh, para este momento, cuando empezamos este tercer periodo a trabajar geopolítica, nos hemos centrado bastante en la teoría geopolítica o de qué es la geopolítica, y tal vez hemos abordado poco a poco algunas de sus formas de ser comprendidas en acción. ¿Sí? Entonces hemos visto algunos análisis geopolíticos, hemos tenido en cuenta eh, algunos de los sucesos geopolíticos más recientes, empezando eh, por bueno, lo del COVID, lo que pasó el año pasado, no, a comienzos de este año con Qasem Soleimani, lo que ustedes trabajaron en sus quizzes, que fueron bastantes ideas muy interesantes. Eh, entonces hemos tenido bastantes elementos como de trabajo. Ahora yo quiero acercarnos con todo esto que hemos trabajado a una cosa que va a ser una variación de la geopolítica, que va a ser esta geopolítica de corte cultural. Y ustedes van a decir, ok,
¿Qué significa esto, no? Porque eh, si uno coge esta palabra y la simplifica, más bien la amplifica, dice geografía política. Entonces, cuando nosotros cogemos esto y decimos, bueno, ¿cómo así geografía política cultural? ¿Qué está pasando acá? O sea, ¿a qué nos estamos enfrentando nosotros? Nosotros acá nos estamos enfrentando a el asumir este término política de una manera no digamos nueva, sino diferente a como naturalmente la tenemos metida en nuestra cabeza. ¿Sí? Política, eh, digamos, vamos a ponerlo acá, podríamos generar dos acepciones de ella. ¿Sí? Un lado de la política, que es la forma como lo hemos estado trabajando, que es un lado muy relacionado con la parte de gobierno y de Estado, pero hay una política que está relacionada con la actividad pública. ¿Sí? Entonces hay una actividad política que es propiamente una actividad pública, una actividad que se hace en el espacio que no es privado. ¿Sí? Y de una u otra manera, fuerte o no tan fuerte, pero esta actividad pública siempre va a tener una relación con el elemento cultural. Y ustedes dirán, bueno, profe, pero es con esta ya la segunda vez que estamos tomando un tema que ya hemos trabajado y mandándolo de sopetón prácticamente contra un elemento cultural. ¿Por qué hacemos eso? ¿Cuál es la necesidad de hacer eso? Que esta actividad pública y esta actividad cultural prácticamente es lo que somos en sociedad. ¿Sí? Nosotros no podemos o no deberíamos aventurarnos a intentar entender situaciones sociales, situaciones globales, situaciones de este tipo, si no somos capaces de tomar lo que estamos viviendo e interiorizarlo para nosotros mismos. Y cambiando este enfoque nosotros nos vamos a dar cuenta que la geopolítica, más allá de una cosa que parece que es lo que se ha convertido, porque si se dan cuenta, esta geopolítica ha tomado tintes como de política internacional, ¿sí? Simplemente una política internacional, nosotros nos vamos a dar cuenta que esta geopolítica va a tener una importancia muchísimo más grande que simplemente hablar de cómo se relacionan las situaciones de cada país a un nivel multinacional o internacional o como se le quiera llamar. ¿Sí? Entonces, esta variación es lo que quiero que trabajemos ahora. Bien, chicos, entonces, ustedes no lo sintieron, pero uno pausa. ¿Cómo vamos a empezar? ¿Cómo quiero que empecemos esto? Esto vamos a empezar intentando, y esto va a ser un intento muy bello, intentando entender qué es cultura. ¿Sí? Esta palabra, propiamente dicha, viene de la palabra, o bueno, más bien no viene, tiene una relación con la palabra cultivo, ¿sí? Y con la palabra colono, ¿sí? Tienen la misma raíz, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Cuál es la raíz? El latín ahorita me falla, pero esta palabra lo que va a significar es trabajar el campo, ¿sí? Entonces, la cultura está
fuertemente relacionada con la raíz en latín de trabajar el campo, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de cultura, nos estamos entonces refiriendo a una cantidad de elementos diversos que van a tener una relación muy fuerte con este trabajo en el campo, en el sentido de dos cosas, que son el terreno, el territorio, y o bueno, vamos a dejarlo como el terreno. Iba a decir algo así como la forma de trabajar, pero vamos a dejarlo como el terreno. Nosotros hemos visto que este terreno o este territorio va a tener una serie de elementos que le van a ser muy importantes. Y en el trabajo del campo va a ser muy importante esto, porque el trabajo del campo exige una cosa que es una permanencia, ¿sí? Una permanencia en el campo. Tú no puedes trabajar el campo si no estás en él. Tú necesitas regarlo, ararlo, fertilizarlo, cuidar los cultivos, recoger las cosechas, ¿sí? Cuando hay un trabajo en el campo es un ejercicio completo, un ejercicio en grano. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de cultura, nos estamos relacionando también con un elemento grano, ¿sí? Con un elemento de construcción. Ahora, esta palabra cultura, al estar relacionada con trabajo en campo, está de una u otra manera también relacionada con el ejercicio del sedentarismo, ¿sí? Del estar en un lugar, ¿sí? Del no mover. Esta va a ser la acepción o la forma de entenderlo etimológicamente. Sin embargo, nosotros podemos, saltándonos todo esto, nosotros podemos encontrar una suerte de tres elementos que van a ser muy importantes en la construcción de la cultura, ¿sí? Ahora, ¿cuáles van a ser estos tres elementos? Van a ser los siguientes. Hay autores que van a decir, no, estos elementos están un poco perdidos porque son más. Otros que van a decir, son menos, pero en este momento vamos a trabajarlo de esta manera, que son la etnia, la religión y por último la familia lingüística, ¿sí? Vamos a tener estos tres elementos de base, pero muy seguramente en el camino vamos a ir encontrando otros que van a surgir más o menos de estos y que nos van a permitir aumentar este concepto de cultura. Cuando nosotros hablamos de etnia, esto tal vez no es una palabra desconocida, creo que ninguna, de pronto la rara sea esta. Cuando nosotros hablamos de etnia, ¿a qué nos estamos refiriendo? Estamos diciendo que, vamos a ponerlo acá abajito, o no, vamos a ponerlo acá al lado. Cuando nosotros hablamos de etnia, estamos relacionados directamente con la raza, ¿sí? Bueno, ¿qué es la raza? La raza es entendida como una serie de características similares de un grupo, de un grupo relacionadas con la genética o herencia, ¿sí? Entonces, estos van a ser la forma como nosotros vamos a entender raza o etnia, ¿sí? Una serie de características que están dadas, que son similares y que están dadas por la genética. Generalmente estas características están fuertemente relacionadas con el tono de piel, ¿sí? Tal vez es uno de los elementos que más fácil reconocemos en una raza. Sin embargo, hay muchas otras cosas que también hacen parte de esta raza o de esta etnia, como cuáles, como el
rasgado de los ojos, el tipo de cabello, la altura, el peso, la corpulencia, la masa muscular, todo este tipo de cosas eh, van a estar relacionadas con este elemento de etnia. ¿Por qué este elemento de etnia va a ser importante a la hora de entender una cultura? Porque esta etnia nos va a permitir una cierta separación. ¿Sí? La etnia, la raza, significa digregación entre las personas. ¿Listo? No lo quiero hacer más grande, no lo quiero hacer más complicado, entonces lo vamos a dejar acá. El segundo elemento va a ser un elemento de religión. ¿Sí? Un elemento de religión. Cuando nosotros hablamos de religión, estamos hablando de una palabra que se llama religue o religare, que significa juntar. ¿Sí? La pregunta entonces, ¿qué se junta? ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de religión, desde la etimología nosotros estamos diciendo, bien, hay un proceso de unión o de encuentro, no, ya, mala memoria, religo, no religue. Hay una unión entre dos elementos, ¿sí? O entre algunos elementos. Entonces, esto, este juntar va a ser una unión entre lo, digámoslo, sí, pongámoslo así, lo natural y lo místico. Entonces, la religión se va a encargar de una unión entre estas dos vainas, entre lo que es natural y lo que es espiritual o lo que es divino, ¿sí? Y lo natural es lo humano, lo mundano, lo básico, lo de nuestra naturaleza, es que no sé cómo más nombrarlo. Entonces, religión va a ser el ejercicio de unión de estas dos cosas, ¿sí? Y esta unión religiosa o esta unión de lo humano y lo divino nos va a llevar a construir de una u otra manera cierto tipo de identidad. ¿Sí? Una identidad, una forma de entender, comprender, relacionarnos de una manera similar. A lo largo del tiempo la religión ha tenido diferentes momentos. Han habido momentos politeístas, que es la forma como entendemos el origen de la religión. Es decir, cada elemento de la naturaleza se relaciona con algo místico, hasta religiones monoteístas, que es tal vez las religiones más grandes que tenemos hoy en día, que es cuando consideramos un solo ser místico que se relaciona con todo elemento natural. ¿Sí? Bien, ok. Entonces, estos son los dos primeros elementos, esta es la forma como los vamos a entender. Y hay un tercer elemento que va a ser el elemento de la familia lingüística. ¿Sí? Esta familia lingüística va a ser simple y sencillamente, aunque no es tan simple y tan sencillo, solamente para ponerlo acá, la raíz del lenguaje. ¿Sí? Ok, ¿a qué hace referencia la raíz del lenguaje? La lengua materna de donde viene cada uno de nuestros lenguajes, como por ejemplo el latín, el griego, el germano, el, estas son lenguas, el anglo, ¿sí? ¿Sí? Todo este tipo de cosas van a ser las familias lingüísticas. Entonces, ¿cuáles son las familias de las lenguas romances o las lenguas grecolatinas? Eh, Tenemos el español, tenemos el francés, tenemos el italiano. De las lenguas germanas o anglo-germanas, tenemos el alemán, tenemos el inglés, tenemos el holandés, creo que también es una lengua germana. Todas estas cosas van a configurar una familia lingüística. Esto
esto es lo que nosotros vamos a tener como base para entender la cultura. Bien, entonces, ¿qué es lo que nos va a permitir estos tres elementos? Estos tres elementos nos van a permitir que juntos nace una cosa que va a ser un ejercicio identitario, ¿sí? Identidad. E incluso muchos historiadores y antropólogos han dicho, para construir esta identidad y para lograr mantener este ejercicio cultural como una identidad cultural, van a ir en el siguiente orden de importancia: 1, 2 y 3, ¿sí? Lo más importante siempre va a ser, no, perdón. 1, 2 y 3. Bien. Lo más importante siempre va a ser la familia lingüística. La familia lingüística va a ser un elemento de comunión, ¿sí? Entonces, la identidad cultural, porque eso es lo que estamos hablando, la identidad cultural va a partir de la lengua. La forma como nosotros nos hablamos y nos expresamos, entonces va a ser el primer elemento de comunión entre nosotros, ¿sí? El segundo elemento de comunión va a ser nuestra, esto se llama fisionomía, ¿sí? Es la forma de nuestro cuerpo, cómo funcionamos. No sé si estoy usando la palabra correcta, pero creo que eso es lo que significa fisionomía. Cómo es nuestro cuerpo, cómo son nuestros rasgos, cómo son este tipo de cosas que son heredadas. Y el tercer elemento va a ser un elemento de religión, ¿sí? Ahora, esto de una u otra manera nos empuja, o no nos empuja, pero podemos encontrar esto en las ideas nazis, o incluso ni siquiera las ideas nazis, no los pongamos así, sino más bien pongamos los regímenes totalitarios, no, los fascismos era la palabra que buscaba. Si se dan cuenta, la mayoría de los fascismos van a tener la construcción de esta manera: una misma lengua, un lenguaje principal y más importante que cualquier otro, un mismo cuerpo, una forma, una estructura, una identidad corpórea similar y una religión similar. No quiere decir que no se dé una de menor manera que la otra. Nosotros vimos en la Segunda Guerra Mundial con Hitler que esta parte de la religión era muy importante, pero más importante que esto era la lengua y la fisionomía, ¿sí? Era la raza aria general que tenía, o sea, en general, que tenía que ser una raza eh, alemana y de aspecto correcto, y después de eso venía de ahí para allá lo que fuera, ¿sí? Es más, eh, las personas podían ser de la misma religión, pero ser segregadas por la fisionomía, ¿sí? Y podrían ser de la misma religión y ser parecidos, ser blancos, pero ser relegados por su lenguaje o por su lugar de procedencia en este caso. Para entender mejor esto, les recomiendo un cómic que se llama Mouse. 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 No sé. Se escribe en español. Mouse. ¿Sí? Mouse es un cómic que va a reflejar esto perfectamente, y lo va a reflejar en la cara de diferentes animales, ¿sí? Si lo leen, van a encontrar un relato increíble de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, este elemento de identidad cultural van a ser los elementos principales de la construcción de nuestra identidad y de fortalecimiento de nuestra identidad.
Sin embargo, acá hay algo sumamente importante y es, por eso hacía ahorita toda esta recopilación de lo que hemos visto, y es en donde hemos visto este elemento de identidad con anterioridad. Porque nosotros hemos dicho que la identidad es muy importante, no solamente para identificar jejeje, a una persona, sino para identificar algo más, algo que es mucho más grande que una persona. Y en esta identidad va a estar metido la cosa de la nación, ¿sí? Es decir, una nación existe siempre y cuando exista una identidad de ella. Esto lo habíamos trabajado nosotros, creo que estoy casi completamente seguro de que lo mencioné con ustedes. Los tres elementos importantes para la construcción de una nación son el territorio, que hace parte de la historia del territorio de las personas, la identidad nacional con sus símbolos patrios y el creerse parte de este territorio, y tercero, bueno, sí, tercero, la parte que era de la transformación del sujeto de plebeyo a ciudadano. Lo hemos trabajado de esa manera en algunas veces, ¿vale? Pero lo que me interesa es que recordemos esto de nación. La nación surge por la identidad, ¿sí? Es decir, todo lo que nosotros tenemos hoy en día de países y todo esto surgen porque cada uno de ellos tiene una identidad de sí mismo, porque los colombianos nos creemos colombianos y nos creímos colombianos cuando hicimos nuestro proceso de independencia, ¿sí? Creímos que nosotros teníamos una identidad distinta a la de los españoles, ¿sí? Y no solamente creímos, nos hicieron sentir esa diferencia, ¿sí? Pero eso estaba metido en nuestras cabezas. Y eso estuvo metido en las cabezas de las personas que declararon su independencia en Europa, de las diferentes naciones pequeñas que comenzaron a segregarse, a separarse de las naciones grandes europeas. Entonces esta identidad de nación es la base de una nación. Y entonces aquí vamos a decir, ok, pero si la nación existe, si la identidad existe antes de la nación, ¿qué pasa con el Estado? ¿Sí? ¿Qué pasa con el Estado? Ah, bueno, es que este Estado surge por una idea que está metida en esta nación, porque este Estado tiene una idea generalmente relacionada con el poder, el gobierno y la soberanía. ¿Sí? ¿Cómo así que con el poder, gobierno y la soberanía? Sí, con la posibilidad de ejercer el poder, con los medios de ejercer el poder y las razones para ejercer el poder, ¿sí? Si nos vamos desde Foucault, uno dice el poder no existe, el poder solamente se ejerce. Okay. El gobierno lo que da es lo que dan son los medios para ejercer ese poder. Y la soberanía lo que da son las razones que van a sustentar que se ejerza este poder, ¿sí? Entonces el Estado va a funcionar de esta manera. Y la idea entonces va a ser que toda nación tenga su Estado, ¿sí? Entonces acá es donde vamos a comenzar a ver esto, o sea, la parte fuerte de esto, porque, bien, si entonces nosotros asumimos que toda nación tenga su Estado, es lo que va a darle el origen al Estado, y este Estado van a ser estos tres elementos, eso quiere decir que en esta geopolítica de acá arriba que nosotros estamos trabajando, estamos hablando de un gobierno y de un Estado, pero este gobierno y este Estado van a tener detrás a la nación, ¿sí? A esta misma nación, y esta nación va a tener detrás a su identidad. Y no sé si alcancen en este momento a ver la importancia de esto, porque es que entonces el ejercicio de
comprensión geopolítica de un suceso está fuertemente relacionado con la idea de identidad de un territorio. Y esto como que termina, o para mí, termina de encajar ciertas piezas que antes no me cuadraban. ¿Por qué? Porque si ustedes se dieron cuenta en sus análisis, en los análisis que hicieron en el quiz, se van a dar cuenta de que, ay, se me perdió acá, se van a dar cuenta de que muchos de esos análisis van a tener una fuerte relación con alguno de estos tres elementos, ¿sí? Con el elemento de etnia, de características similares, con el elemento de religión, de ideologías similares, o con el elemento de familia lingüística, de que somos diferentes porque nuestras lenguas son diferentes. Y más allá de todo esto, nos vamos a poder dar cuenta de que muchas de las tensiones geopolíticas, más que cualquier otra cosa, van a ser tensiones de identidad, en donde unos se reconocen como distintos a otros. Y por eso para nosotros es un poquito más difícil hablar de una tensión geopolítica cuando los países tienen una relación identitaria tan cercana, ¿sí? Para nosotros hablar de una tensión geopolítica es muchísimo más fácil decir tensiones Estados Unidos con China que decir tensiones Colombia con Venezuela o incluso Colombia con Nicaragua, ¿sí? Parece ser más sencillo. Porque, claro, como nosotros tenemos acá metido la cuestión de la identidad, pues esto va a hacer que todo esto cambie. Y todo esto va a tener una transformación aún más grande y aún más fuerte, porque nosotros todo esto, todo esto, esta cuestión del Estado que nosotros ya hemos creado acá, nos va a decir, ok, papito, pero es que tu Estado está metido en una cosa que se llama globalización, ¿sí? O sea, tu estado está metido acá y el proceso de globalización va a tener una cosa sumamente importante en la forma como nosotros entendemos el mundo y es que va a cambiar una cosa que antes eran países, los va a eliminar, comillas, comillas, y nos va a cambiar la idea por la idea de regiones, ¿sí? Y esta idea de regiones es la forma como entendemos hoy en día la globalización, ¿sí? Y esta idea de regiones va a ser una cosa sumamente importante porque a nosotros, globalizadamente, incluso nosotros mismos, nosotros no nos reconocemos a nosotros en la globalización como Colombia. Nosotros nos reconocemos a nosotros mismos en la globalización como Latinoamérica, o Suramérica, o Iberoamérica, pero no como Colombia. Y nosotros no reconocemos a Europa como Francia, como Inglaterra, como Alemania, como Grecia, como España, como Portugal. No, nosotros lo reconocemos como Europa. Y reconocemos a Asia como Asia, no como Mongolia, China, India, Japón, no, como Asia. Y reconocemos África, que es tal vez el menos reconocido que conozco, como África. O sea, nosotros no decimos, hue madre vida, África tiene como 50 y pégale países, ¿sí? Y no, para nosotros en nuestro mundo globalizado, África es región, ¿sí? Es una sola. Y Medio Oriente es uno solo. Y para nosotros hablar de problemas globales, de geopolítica, nosotros nos referimos a ellos como región. Y entonces, ¿qué quiere decir este ejercicio de regiones? Quiere decir que entonces nosotros geopolíticamente hablando, en nuestras construcciones de geopolítica, cogemos y decimos todas estas regiones tienen
una misma identidad, ¿sí? Y si tienen una misma identidad, prácticamente les estamos diciendo, ustedes son una misma nación, ¿sí? No tienen nada de diferente los unos con los otros. Y es que incluso ustedes, imagínense, solamente imagínense, una persona, así con todo alrededor, una persona siria, afgana, iraquí, iraní y de Arabia Saudita. Y yo estoy seguro, o sea, en un 79-80% seguro de que todos ustedes se van a imaginar prácticamente a la misma persona. Igual que si yo les digo, imagínense un francés, un italiano, un español, un alemán y un inglés. Y yo estoy seguro que lo que va a cambiar en ese imaginario que ustedes se van a construir no va a ser más allá que tal vez la ropa que usen y el fondo que tengan. Pero en la identidad de la persona, a nosotros prácticamente se nos hacen iguales. Y si les digo los chinos, esa cosa va a ser peor, porque ustedes me van a decir, todos los pinches chinos son iguales. ¿Sí? Todos los berracos asiáticos son iguales. Claro, entonces al construir una idea de identidad de esta manera, la globalización nos ha forzado, no porque quiera, sino porque se ha dado, a entender un ejercicio geopolítico regionalizado. Y al entender un ejercicio geopolítico regionalizado, pues lo más lógico es que nosotros dejemos de ver relaciones territoriales en el sentido propio del término y empecemos a ver políticas internacionales. Porque es que nosotros hemos cambiado completamente la forma como entendemos una nación. Y esto no termina acá. Esto no termina acá porque, bueno, yo casi termino acá porque ya casi se va a acabar la clase, pero esta vaina no termina acá porque estas regiones por sí mismas van a decir, no, no somos iguales, ¿sí? No somos un mismo país, no somos una misma identidad. Y este ejercicio del regionalismo nos está llevando, y quiero que lo piensen especialmente en Europa, porque es donde más fuertes ejemplos tenemos, a una idea de separación. ¿Sí? Entonces, solamente por poner dos ejemplos, la independencia catalana en España y el Brexit. Y es que Gran Bretaña fue la que hizo el Brexit, pero hay muchos países que se separan de la Unión Europea, ¿sí? Que están en una tensión terrible con la Unión Europea. Y no solamente acá, ustedes comienzan a ver y hay países que están intentando mostrar que su identidad es distinta a todas las de las demás. Y si no me creen, comiencen a mirar por todo lado. Todo este boom cultural que nosotros estamos teniendo hoy en día con Asia muestra esto. Muestra una China que quiere ser diferente a Japón, un Japón que quiere ser diferente a Corea. Muestra unas culturas y costumbres que se quieren hacer ver diferentes, o sea, quieren mostrarle al mundo que no son lo mismo. Entonces nosotros ahorita estamos en un elemento geopolítico, una cosa brava, una locura, porque la forma como hemos entendido la nación, la forma como la hemos construido, como hemos construido nuestra identidad, nos ha llevado a convertirnos, gracias a la globalización, en una amalgama de muchas cosas. Y en una amalgama tan fuertemente hecha y tan estrechamente creada que se hace hasta difícil identificar de dónde somos cada uno, por lo menos en un contexto geopolítico globalizado. Bien, chicos, espero que este
esquema y esta explicación los haga ver la relación que tiene todo esto con lo que hemos visto y la importancia de entenderlo en un conjunto, ¿sí? Porque cuando uno entiende los temas como por separado, hay veces que deja de percibir la importancia de todo esto. Y ya, vale chicos, nos vemos ahorita después del almuerzo en la sesión de retroalimentación de la prueba saber, pensar, bueno, no me acuerdo cómo se llama.